Bueno, estaba pensado para hacer una conversación de 3 personas, pero como explicó Carlos, Alejandro no pudo venir. Pero la idea original era poder escuchar a decanos del campo en un sentido retrospectivo de qué se ha ganado, es decir, quien está trabajando comunicación política desde el 87, vaya que nos puede decir cuánto hemos ganado. Cuánto de lo que se solía hacer no se está haciendo ahora, lamentablemente, que si se recogió como legado, es decir, muchas cosas que hicieron ellos que ganaron. Y lo otro es cómo Paco está viendo qué es lo que debemos estudiar, qué es lo que sería bueno desde una perspectiva de calado histórico, desde además mirar la transición democrática, y alguien diría el arco completo de democratización y desdemocratización y autocratización, pero mirar un proceso largo de primera mano, desde la reflexión, desde la investigación empírica. Entonces nos parecía interesante preguntarle a Paco qué observas que debiéramos, en esa comprensión abarcativa, temporal, qué debiéramos estar observando, qué hemos perdido de vista, tanto porque lo perdemos de vista por los tiempos o lo perdemos de vista porque dejamos de preguntarnos cosas que tal vez antes eran importantes de preguntarse y ahorita no nos dejamos de preguntar. Y la selección, obviamente, o sea, invitar a Paco tenía una significación importante. Mi impresión, no la tengo muy clara, ya me dirás, Paco, es que Paco, su generación, inaugura básicamente la investigación empírica de comunicación política. Antes de que Paco le metiera con fuerza a esto, había posiblemente pocos trabajos empíricos, posiblemente era más de parte de la industria, que era también muy precaria. Y tengo también la impresión de que antes de que Paco y su generación empezara a hacer investigación empírica con ahínco, la investigación empírica no era valorada en su justa medida, ¿no? Porque se veía como una cosa importada, funcionalista y todas esas etiquetas que estaban ahí puestas para no ponderarla respecto a la teorización de altura y las grandes síntesis de la época y otra serie de cuestiones que Paco y su generación ayudó, creo, a superar y establecer. De manera que por lo menos yo y espero que algunos de ustedes sientan que somos como herederos de esa apertura, o sea, abrir una puerta, derribar una barrera mental de que la investigación empírica no es válida, no importa tanto, y sobre esa carretera pavimentada llegamos nosotros, ¿no? Y con el beneficio de aquella transformación. Entonces, por eso era importante este diálogo. Yo quiero empezar con algunas preguntas disparadoras y podemos seguir la conversación a partir de mis preguntas. Hay una pregunta retrospectiva de la cual Paco nos puede dar cuenta porque ha estado trabajando esto desde mucho tiempo, porque observó la realidad antes que nosotros empezáramos a observarla profesionalmente. Y la pregunta, Paco, creo que esa te la comenté antes, es ¿cuáles han sido los cambios fundamentales de la comunicación política en los últimos 20 o 30 años? Esa es una pregunta que tiene que ver es una pregunta obvia. ¿Qué ha cambiado? Bueno, las tecnologías digitales y todo esto. Pero ¿qué ha cambiado en el fondo? Porque alguien me diría, y ese es el tema por ejemplo, la hipótesis de normalización. Bueno, todo ha cambiado para que todo siga igual. Es decir, la correlación de fuerzas, no es que la ciudadanía tenga más poder, no es que las élites tengan menos poder. Es decir, se están preservando las correlaciones de poder. O sea, en realidad poco ha cambiado. Y alguien diría, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Por eso la pregunta de, ¿cómo has visto estos cambios? Y lo otro es una pregunta en un sentido normativo, valorativo, de si la comunicación política está más cerca o más lejos del ideal democrático de deliberación, pensando en la deliberación como un horizonte normativo posible, ¿no? Puede haber muchas teorías de qué le conviene o para qué sirve la comunicación política en el fondo en una democracia. La deliberación es una respuesta, pero era como una utopía necesaria, una visión normativa, y quería un poco saber de cara al público cuál era tu impresión, si esto va para mejor en ese plano normativo o se ha movido poco. Ajá. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación.
saludo y aplaudo la iniciativa de este tipo de cosas porque yo creo que siempre son importantes y fundamentales para el desarrollo del campo. Le agradezco a Martín, que ya lo conozco desde hace tiempo, que me haya invitado y que sea una conversación, que no sea una conferencia magistral. Realmente no estoy para dar conferencias magistrales, pero sí como para compartir un poco la experiencia que he tenido en el ámbito de la investigación y que les tengo que confesar, para mí es muy biográfica. Mi investigación y mi acercamiento y mi desarrollo en la investigación de la comunicación y de la academia es mi vida. O sea, no la puedo separar de lo que me interesaba, de lo que me gustaba, de lo que estaba implicado, de lo que estaba comprometido, de los entornos en donde estuve. Está muy determinado, ¿no? O sea, ahora sí que a mí la vida me ha llevado por donde he ido, ¿no? Y me parece excelente, ¿no? Entonces, el campo de que, cómo llegué finalmente al tema de la comunicación, cómo me fui insertando, pues tiene que ver mucho con la formación que fui desarrollando, ¿no? Haber entrado a ciencias de la comunicación y todo lo demás, pero a ver, no me quiero ir demasiado biográfico, ¿no? La pregunta que me hace Martín de 20 años, cuando me la plantea así, estoy pensando 2005 a 2025, pues es muy reciente. Sí, y al menos en el ámbito mío, sí. Es un pestañeo, ¿no? Eso es un pestañeo. Para mí me dejarías 20 años de fuera de experiencia, ¿no? Sí, porque ¿cómo entramos acá? Mi primera participación en la MIC es en 1981, que fue el segundo congreso de la MIC. Y bueno, ahí andábamos con otra serie de cuestiones y toda lo que pasa es que, ¿qué ha pasado para acá? Bueno, viene todo un proceso inicial que creo que Enrique, Raúl Fuentes, de alguna manera, no sé si ya lo conocen y si no, habría que revisar un poco, aunque yo siempre digo que es la versión oficial porque hay otra versión que es no oficial, pero creo que vale la pena ver la versión oficial de la Constitución del campo de la comunicación, donde él hace todo este recorrido y todo este rescate de cómo se fue conformando el campo de la comunicación en México, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de las escuelas de comunicación. ¿Cuándo nacen las escuelas de comunicación? Propiamente como facultad en 1960, la Ibero, y luego el Pío XII en Guadalajara, luego ya vino el ITESO. Yo estuve en el ITESO en el 68, éramos de las primeras, creo que era la segunda generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En aquel tiempo no había libros de comunicación. Había un libro de Badura, que era Sociología de la Comunicación. Teníamos profesores en inglés que se arraigaron, el padre Boyle y otra cosa. En serio, era un campo totalmente inédito. Conocí ¿cómo se llama? Una de las cosas es que a mi edad ya el Alzheimer empieza un poco a tocar la puerta. Cristina Romo, cuando llegó a maestra, que llegó recién desempacadita de la Ibero para dar clases. O sea, me toca todo un ámbito, no había laboratorios, etcétera, etcétera. Muy interesante de la gestación del campo. Y luego viene la creación de la MIC, que me parece interesante y que sale así, sale de una coyuntura política. O sea, los comunicadores dicen, tenemos que decir algo con respecto a la reglamentación del derecho a la información. Y se empieza a conquistar el campo. Inicialmente, fíjense que fue una temática política, fuertemente política y coyuntural, la que aglutina el campo. Y en ese momento, la interacción que tenía el campo era un campo que si no era escuchado, que si no era atendido, de menos si se le daba algún cierto de interés, ¿sí? Porque hubo toda una serie de mesas propiciadas por el Estado mexicano para discutir el tema y ahí estábamos convocados los investigadores, los comunicadores, ¿no? Todo eso. Después ya se va conformando el campo y se van delimitando un poco las áreas, ¿sí? Específicamente el área de comunicación. En mi tesis de doctorado,
que fue sobre la construcción de la imagen pública de los candidatos presidenciales en 1994. Hice una investigación, un estado de la cuestión, que era la investigación académica sobre cuestiones políticas en el campo de la comunicación. Me puse a revisar lo que académicamente existía en ese momento. Por ahí existe ese textito, que era un estado de la cuestión. Creo que recopilé como 25, 20 y tantos libros, ¿no? Entre libros, artículos, capítulos, eran 20 y tantos, no eran tantos. El más viejo era un estudio sobre el modelo de comunicación de Miguel de la Madrid. Y luego también, ¿cuál de Miguel? Sí, creo que de Miguel de la Madrid. Y luego sí, me encontré otros libros que habrían, casi todo el ámbito empieza del ámbito de la comunicación, empieza en la cobertura informativa. O sea, es una investigación muy centrada en los medios y en la prensa, ¿sí? Ahí hay un libro sobre la prensa en México, hay varias cuestiones, hay algunos, y otra cuestión también importante, el boom de la comunicación política o del enfoque hacia lo político en comunicación era inexistente antes de 88 por una razón clara y simple, porque no había comunicación política propiamente. O sea, la comunicación política era lo que expresaba el gobierno, pero por ejemplo en el ámbito de las campañas electorales, pues no eran procesos noticiosos porque sabíamos quién iba a ganar hasta el 88. En el 88 es cuando aparecen las campañas competitivas, cuando hay competencia electoral y se empiezan a trabajar sobre esa cuestión y también de una manera, pues digamos, muy coyuntural, ¿no? Trejo del Abre hace un análisis con su metodología y con todo eso sobre la cobertura informativa de la prensa a nivel nacional, y Pablo Arredondo hace un análisis también un poco basado en la agenda seria, no completamente, sino solamente sobre el hecho de la cobertura temática y los tópicos sobre el 88 de los canales televisivos, ¿no? Ahí es donde se detecta, pues, la inequidad que había en la cobertura informativa. Ustedes se acuerdan del 88, bueno, no se acuerdan, ¿no? Quizá algunos no habían nacido. Creo que Tello tenía un año, ¿no? Algo así. Entonces, salen esos y empieza un poco si ustedes se remiten a Comunicación y Sociedad en su primera época, y digo Comunicación y Sociedad porque, bueno, me tocó estar ahí, ser ahí en la fundación. De hecho, el número 1 de Comunicación y Sociedad es mi estudio sobre la televisión en Guadalajara. No les quiero presumir, pero se los comento. Pero ahí aparece, por ejemplo, creo que el número 8 trata precisamente sobre ese tipo de temáticas de los procesos electorales. Incluso estuvo Pepe Goldenberg para presentarlo allá en Guadalajara. En fin, empiezan a aparecer ahí este tipo de actividades y es importante en ese sentido algo que mencionaba Martín. Al principio la formación de la comunicación era básicamente, la formación teórica estaba muy claramente, ¿no? Hay 3 enfoques para el estudio teórico de la comunicación: el funcionalista, el estructuralista y el marxista, ¿sí? Así estaba claro, y era claro. Ahí hay textos. Florence Toussaint tiene uno que circulaba como texto ¿cómo se llama?, de curso. Pero era interesante porque además también había una connotación fuertemente ideológica. En el ámbito general, en México, lo que predominaba, el funcionalismo era satanizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una penetración del imperialismo, era una penetración, etcétera. Además, era solamente empírico, no llegaba a las causas estructurales y fundamentales, que sí tenía el marxismo. Traíamos mucho una formación matelartiana. Nuestro gurú y nuestra referencia era Matelar, Armand Matelar, Darius Dorfman, el rollo de los procesos de liberación de América Latina, la información es poder de Camilo Toffic, ¿sí?
toda una serie de cuestiones ahí que se desarrollaban y que tenían mucho que ver a nivel ideológico. Y, por ejemplo, ahí hay creo que una de las tesis más ejemplares o monumentales que hay en el campo de la investigación de la comunicación y en el campo de los desarrollos de los medios es la de Fernando Mejía Barquera. No sé si ustedes la conocen. Es una tesis de licenciatura de 4 tomos. 4, yo los tengo. tengo los tengo grabados, de 4 tomos. Fernando Mejía Barquera a mí me parece un tipo sensacional. Lamentablemente se aleja un poco después del campo y trabaja en otras cosas, pero hace una investigación de una exhaustividad tremenda, porque lo que él trata de hacer es la historia y el desarrollo histórico, bueno, el desarrollo de la comunicación en México a partir del parámetro marxista, ¿sí? Sobre esas bases. O sea, él era un marxista y él trató de alguna u otra manera, y entonces hace toda una reflexión muy interesante. Vendió su carro para financiarse el estudio. Se enclaustró en el Archivo Histórico de la Nación. A mí me sirvió mucho porque yo después estudié algunas cosas relacionadas con la historia de los medios, y tiene una cantidad de referencias históricas que él extrajo de su investigación en los archivos del Archivo General de la Nación. Se metió ahí a sacar las cajas y a las declaraciones y la carta de fulanito y carta de sultanito. Y con la generosidad que lo transcribió en su tesis. Así que, si quieren, alguien que tenga un interés un poco sobre la cuestión histórica de los medios, porque aparte esa era una cuestión importante que había en ese momento también, ¿no? O sea, el énfasis, de hecho, cuando se crea el CEIC, se crea una de las líneas fundamentales era el estudio de los medios de comunicación en la región. De ahí viene el estudio en Guadalajara, Sánchez Ruiz habla sobre periodismo, y salen una serie de libros de cuestiones muy relacionadas con simplemente hacer la historia de los medios regionales. Yo empecé por ahí, a veces digo que lamentablemente dejé ese campo, porque es apasionante meterse en el ámbito de la historia, pero bueno, se atravesó un poco la cuestión ya de la política y entramos ahí con esa política, ¿no? A partir del 88 sale ahí como un buen tema de ahí. En el 91 ahí empezamos a nivel de grupo, y ahí integra a Pablo Arredondo, Gilberto Fregoso, yo y otras gentes. Estuvimos haciendo el monitoreo de las elecciones intermedias de 1991. Salió un textito publicado en Exos. En Exos es en donde sale, y a raíz de ahí pues ya seguimos en el ámbito de la comunicación, sobre todo por la cobertura informativa. O sea, el enfoque original en el ámbito de la comunicación era la cobertura informativa. Bueno, sí, vale. Sí, déjame, porque la pregunta estaba, o sea, es importante esta retrospectiva y los humildes orígenes, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, hacer mucho con muy poco. Y yo pensaba más bien en una comparación, y esa es la ventaja de que estés aquí, de que puedes dar una lectura histórica cuando nosotros no estábamos ahí o no estudiábamos cosas. En ese sentido de comparar, y yo dije 20 años es muy poco, es un pestañeo, pero si quieres comparar 1991 con 2025, y la pregunta es si observas que la comunicación política allá afuera, en las calles, en los medios, ha servido para incrementar la deliberación. Estamos cerca, un poquito más cerca de ese ideal. También puede ser otros ideales como el ciudadano informado, etcétera. O todavía estamos como muy lejos, estamos muy como cuando en 91, pues, independientemente de la explosión y fragmentación del espacio mediático, en el fondo no hay tanto cambio. No, hay un cambio fundamental. Hay un cambio fundamental en cuanto al incremento y el crecimiento del campo académico, ¿sí? Por ejemplo, en el 91 hay un evento patrocinado, auspiciado por la Complutense, todo pagado, 15 días en Almagro, 1991,
¿Y cuál era la temática entonces? Movimientos sociales y medios de comunicación. Asistió ahí Manuel Martín Barbero. La idea era que también estuviera Manuel Martín Serrano, no estuvo. No, lo que yo te digo aquí es que, por ejemplo, ya para 1991, el ámbito de la comunicación ya se estaba generando, ya se estaba creciendo. O sea, para mí todo eso es un proceso embrionario que se fue desarrollando, y una parte importante que yo creo que viene, que sale por ahí y que se va a reflejar mucho en el campo de la comunicación, es precisamente ese encuentro que hubo en Almagro, 1991. Sí, porque ahí se da, por una parte, la interacción entre dos comunidades. Éramos 20 investigadores mexicanos, 20 españoles, discutiendo básicamente la temática relacionada con los movimientos sociales y la comunicación, pero de ahí se derivan una serie de relaciones muy interesantes. Sí, por ejemplo, ahí se establece un nexo y un puente con la Universidad Complutense, con las diversas universidades, con las asociaciones que se van generando en España. Y hay una cosa interesante, por ejemplo, ayer nos decía Carlos que estaban haciendo la comparativa sobre las citaciones del campo de la comunicación en México, que en ese intercambio que tuvimos con maestros, digamos, la figura dominante en España en el campo de la comunicación era Martín Serrano. La figura dominante en México era Manuel Martín Barbero, y todo ese rollo, que no ciertamente para nada, era más bien del rollo cultural, era más bien del rollo crítico, más bien, y mucha gente de México estaba dentro de esa, porque en México como que hubo esa cuestión, quienes eran barberistas y quienes éramos mainstream, ¿no? O sea, que éramos empíricos, ¿no? Que nos íbamos un poco a cuestiones, a otro tipo de dinámica y otro tipo de lógicas de investigación y todo. Pero eso es interesante, porque esa vez que tenemos ese intercambio, en España sentíamos que los mexicanos estábamos arriba de los españoles, y los españoles decían, oigan, ustedes están más desarrollados, los latinoamericanos en general, ¿no? Traen más nivel y todo eso. Estaba Chucho Galindo, me tocó compartir con él la habitación, ronca horrible. Estaba Javier Esteinú, estaba una serie de gente ahí estaba Rosana Reguillo, y eso fue en el 91. En el 96 regreso a España, a Pamplona, a la Universidad de Navarra, a un simposio, un evento pequeño, cerrado, súper cerrado, con Maxwell McCombs en persona. En México llega Maxwell McCombs, creo que como 20 años después. ¿Por qué el desarrollo y por qué la vinculación de las redes de investigación en España se desarrollaron tanto? Porque desde entonces tuvieron una conexión muy fuerte con ese nivel de intercambio y de interacción, ¿sí? O sea, aquí a Maxwell McCombs yo lo vi hasta, ¿qué sería? 2012 o algo así. No venía en México, ¿sí? Y allá no, allá ya estaba. En ese seminario estuvo María José Canel, por ejemplo. Uh-huh. Entonces toman el rollo de la agenda sharing como un elemento importante integrador de la comunicación política. Un ámbito, pues, por ejemplo, ¿sí? Pero se da. Entonces, ¿qué es lo que veo? A ese nivel, a nivel de formación, pues yo creo que, por una parte, del 91 para la fecha ya hay una constitución fuerte que tiene cosas importantes. Creo que luego, bueno, viene AMIC, CONEIC, SOME, varias instancias donde se estuvo de alguna manera haciendo presente la formación del campo, y de alguna manera el campo de la comunicación empieza a ser tocado. Hubo algunos intentos en tratar como de establecer unas ciertas conexiones ya específicamente que fueron, pues no tuvieron mucha continuidad o no florificaron, no cuajaron. La otra cuestión que me preguntas sobre
¿qué importancia ha tenido el desarrollo de la comunicación política en el ámbito de la democracia en México? Híjole, man, es una pregunta, creo que es importante y creo que también hay que ubicarla. En principio, yo veo si tú me dices, yo te preguntaría, ¿de cuál democracia hablamos? Bueno. Yo no creo que en México hayamos tenido una democracia desarrollada. El sistema político mexicano no lo puedo considerar democrático por muchas características. Yo creo que habría un proceso y creo que todavía hay algunos elementos que son gérmenes de democracia, ¿no? Y para hablar de democracia también habría que decir de qué democracia, ¿sí? Porque yo recuerdo que muchas de las discusiones que teníamos en los 70s, en los 80s, hablamos de la democracia, la importancia de la democracia, con poco conocimiento de la conceptualización de la democracia desde el campo de la ciencia política. Yo empiezo a aprender un poco los temas políticos ya cuando dejo un poco el campo de la comunicación política y entro por causas de la vida a diseñar, a colaborar pues en la formación del programa de la maestría y el doctorado en ciencia política. Yo sabía que había un pendiente ahí y yo creo y yo veo que en nuestra formación en las escuelas de comunicación el área de política está muy soterrada. Y no por otra cosa, sino porque se han constituido dos campos y se han desarrollado independientemente el ámbito de la política y el ámbito de la comunicación. Hay unos textos interesantes de Sartori. Hay un libro que se llama Elementos de Ciencia Política, conceptos elementales de ciencia política o así, cuestiones elementales de la ciencia política, que publica en 1990, y hay un espacio donde habla por una parte de la comunicación política y por otra parte del espacio público, de la opinión pública, y en el campo de la opinión pública hace una distinción muy severa y muy completa. Dice, a ver, el campo de la comunicación tiene un ámbito y el campo de la política tiene otro ámbito. No hay interconexión. Sí, el campo de la comunicación es el campo de la presentación de información, la política es el campo de las decisiones. Esta distinción, por ejemplo, también la vemos en Luhmann, ¿sí? Cuando hace el estudio de la opinión pública Luhmann, también él habla, ¿no? Dice, la opinión pública tiene dos procesos, el proceso de discusión y el proceso de decisión, que son dos elementos que hay que diferenciar muy claramente. La opinión pública, en todo caso, sería el proceso de la elección. Es cuando hay un tema, y es interesante también ahí la importancia y la relevancia que toma Luhmann sobre los medios de comunicación, porque dice, son los medios los que ponen los temas de discusión pública para que sean debatidos, ¿sí? Pero el papel de la opinión pública es, en esa deliberación, destacar cuáles son las posibles soluciones. Ese es el ámbito de la comunicación. Pero la decisión política ya no compete a ellos. La decisión política la hacen las instancias políticas, ¿no? Ok, déjame entonces bajar la pregunta, que es demasiado abstracta, hacia tu valoración retrospectiva de una discusión que tuvimos ayer. Generalmente vamos de una visión de efectos de la comunicación política grandes, epocales, a efectos mínimos. Incluso lo que comentaba ayer Rubén era posiblemente en el populismo y en esta versión mexicana de populismo, lo material pese más que lo simbólico, que lo comunicacional. Y estaríamos otra vez a las puertas de efectos mínimos, ¿no? Y generalmente nuestro campo va fluctuando en esto. Efectos máximos, efectos mínimos y valoraciones también moduladas de la comunicación. Influye poco, influye mucho, a veces sí, a veces no. Visto en retrospectiva, ¿cuál en 2025 crees que sea el peso de la comunicación política en la opinión pública? Ahí está también la cuestión, o sea, ¿qué entendemos por comunicación política? ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que hay un elemento que es básico
dentro del término. O sea, tenemos dos términos, la comunicación, que es la interacción, el cambio, el lenguaje. Finalmente tenemos el lenguaje, que tiene una dimensión simbólica, una dimensión lingüística. Y tenemos por otro lado a la política, y la política es el poder, ¿sí? Y el poder, ahí retomo a Powell, a Robert, ¿no? ¿Cómo se llama? Powell, hay un libro, Powell, a ver, politólogo, que tiene política comparada, se llama. Powell y Almond y Powell tienen un libro también de los 70, donde hace propone un modelo para hacer estudios de política comparada en comunicación. Y me parece que es interesante lo de Powell, porque él da una definición muy clara, que dice, a ver, porque, por ejemplo, Walton también especifica muy claramente, espérate, la política tiene su campo, la política tiene su medio, y los medios tienen otra cuestión, ¿no? Pero Powell dice, la política no es la comunicación, pero la comunicación es el sine qua non de la política, ¿sí? O sea, los procesos políticos en fundamental siempre tienen implícitos los procesos de comunicación. Ahí viene la cuestión. Pero la política tiene que ver con el poder, ¿sí? Con el uso que se hace del poder y cuál es la relación que tiene en el poder. Yo creo que en el campo mediático, ¿cómo se llama? Que podamos decir, de valoración en cuanto a los medios de comunicación que tengan que ver con la situación política, yo creo que han sido importantes en cuanto a la relación con el poder, ¿sí? Porque lo vimos durante todo el proceso del PRIATO, había una subordinación específica de los medios de comunicación, o sea, muy controlada los procesos de comunicación. Por eso muchos de los estudios y las investigaciones de la comunicación tenían un talante más crítico hacia ese tipo de cuestiones. Ahí viene toda otra cuestión, ¿no? El proceso de comunicación de toda la fecha. Estamos hablando de que pasamos de un proceso analógico, pasamos de un proceso de la televisión impresa, llega al internet, cambia toda la cuestión del espacio público, vienen las nuevas tecnologías, vienen las nuevas plataformas, ¿sí? Todo eso se diversifica más. La hegemonía mediática y específicamente de la televisión, que Thompson escribe y plantea muy bien en los años 90, a finales de los 90, que es la era de la información de Castell, donde habla de la política informacional, cómo los medios de comunicación definían de tal manera todos los procesos políticos, ¿sí? Que obligadamente obligaba a los políticos a tomar los esquemas de los medios de comunicación. Luego viene el mismo Castell, Comunicación y Poder, con el crecimiento de las redes sociales, la sociedad red, que te cambia totalmente el juego del espacio público, porque deja de ser un espacio público que era hegemonizado por la televisión, ¿sí? Por ejemplo, en el PRIATO, Televisa es fundamental para todo su desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Por el control informativo que tenía y la capacidad que tenía el Estado de imponer su agenda, cual fuera que sea, a través de los medios, y además a través de los medios, ya sea tenían la espada, ¿no? O sea, acuérdense que son permisionados, ¿sí? O sea, que tienen permiso, que son concesionados. Entonces, la concesión siempre estuvo como una espada de Damocles con los medios, entonces estaban supeditados. Por eso teníamos los medios que teníamos, no había una libertad, no había una independencia, e incluso la prensa, estaba PIPSA en aquel tiempo, que era la empresa que controlaba toda esta cuestión, había un control absoluto, ¿no? Eso se va rompiendo, y con el surgimiento del internet, la dominación y la hegemonía mediática desaparece, es erosionada fuertemente porque tú tienes capacidad de acceso a otra serie de cosas, empiezan a aparecer toda otra serie de redes, yo era entusiasta sobre todo,
cuando aparece Internet, y cuando aparecen las redes sociales, cuando aparecen los blogs, ¿se acuerdan ustedes? La blogosfera. Ajá, cuando viene Facebook, cuando tú eres en Twitter, yo decía, ya existen las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de una deliberación política, para un desarrollo abierto. ¿Sí? Cuando habla, que dice a la autocomunicación de masas que cada quien, cierto, bueno, en algún momento yo decía, pues las redes sociales es la concretización del Speech Corner que está en el Park Hyde allá en Londres, ¿no? Que es una esquina muy simbólica donde va una gente, pone un banquito y se pone a hablar de lo que quiera, que es la libertad de expresión. Y entonces decía, eso es. Había toda una corriente muy optimista sobre el desarrollo de los medios, sobre todo sobre esa base, ¿no? Sobre esa base de ir abriendo el ámbito de la democracia participativa, deliberativa, ¿no? ¿Y después qué Lo pasó? que teníamos en México era un sistema democrático, en el mejor de los casos, con bastantes limitaciones a nivel de lo que, por ejemplo, Robert Dahl establece lo que es una sociedad democrática, los límites que maneja Bobbio, ¿no? Que para ser una sociedad democrática, que se necesita que haya un partido así, que haya estas características así. Si analizamos el sistema partidista en México, ahí el primer tache, ¿no? O sea, no son sistemas partidistas con características autónomas generales. Entonces, vamos, si hablábamos de una democracia, podríamos decir que estábamos tendiendo hacia una democracia representativa, ¿no? O sea, una democracia delegativa, como diría O'Connell, que bien, pero es todo, acotada totalmente. El único espacio que tenía el ciudadano para ejercer su libertad, su ejercicio democrático, era la elección. Y esa es la democracia. No había otro tipo de procesos. No lo ha habido. No hemos tenido en México una democracia deliberativa, ¿sí? O la democracia deliberativa que piensa, por ejemplo, bueno, ahí hay otra serie, una cuestión interesante. O sea, esta democracia que estaba más o menos constituyéndose, llega Fox en el 2000, hay un cambio de gobierno, sale el PRI, pero el Estado continúa igual, todas las características igual, el sistema mediático es el mismo, no hay transformaciones fundamentales. Va Calderón y lo mismo, bueno, y con Calderón empieza a hacer otra serie de cuestiones. La cuestión está, bueno, entre otras, ahí es otro elemento interesante, ¿no? O sea, estas condiciones de que teníamos una sociedad mínimamente democrática, con una cierta libertad, una cierta exposición, es lo que va a permitir en gran parte que se vaya desarrollando el movimiento de López Obrador, ¿sí? A pesar de todas las oposiciones. A ver, digamos, el sistema mediático en general, dominante, desde el 2000 y más claramente en el 2006 y en el 2012, tuvo una sistemática oposición. Y ya desde antes, desde el 88 hacia Cárdenas, bueno, lo mismo que veíamos, ¿no? O sea, estas dos corrientes y dos vertientes. Por eso yo decía que el efecto de López Obrador no era del 18, sino que tiene antecedentes antes. Arranca desde la quiebra del PRI interno, ¿no? Arranca desde la ruptura de Cárdenas y todo eso, el Frente Democrático Nacional, del cual es heredero López Obrador. López Obrador viene de ahí sale, y de ahí viene toda esta corriente. Y los medios tienen los medios, digamos, los medios generalistas, la empresa mediática, el sistema de medios, siempre fue un opositor fuerte a López Obrador. Si analizamos, por ejemplo, la cobertura informativa que se le hacía a López Obrador, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, donde veo la construcción informativa de Cárdenas y de la construcción de la imagen de Cárdenas y de ¿cómo se llama? Y de Zedillo, diametralmente diferente, ¿no? O sea, con elementos de enfoque, con elementos de temas, con elementos de contenido, con todo eso, siempre había una diferenciación fuerte. O sea, nunca hemos tenido un
un sistema de medios que responde a lo que un sistema de medios en una sociedad democrática tiene, ¿no? Permítame reconducir hacia la pregunta de cierre antes de pasarle el micrófono. Has dicho dos cuestiones. Uno, ha cambiado el gobierno, pero no ha habido una reforma del Estado, y la relación del sistema de medios con el sistema político es muy similar. No había. No Ahorita había. sí hay. Ahorita ok. sí ya nos informamos con un cambio de régimen. Ok. Digamos, tomando eso en cuenta y poniéndolo ahí. Y lo otro es una democracia incipiente, una democracia posiblemente de baja calidad, sobre todo representativa, pero con otros componentes ausentes o disfuncionales. Y tú has visto la evolución de estos dos elementos a lo largo del tiempo. Pensando, en el presente, en esta comunidad, pensando a futuro, ¿qué objetos, qué procesos consideras que pudiéramos investigar, que pudiéramos retomar, o qué preguntas nos deberíamos estar haciendo, pensando en este arco temporal grande y todos los elementos que has puesto en la mesa de cómo ha evolucionado esto? Pues es una de las cosas interesantes que yo digo. Estamos en un momento que no tenemos certidumbres de futuro, porque antes de alguna manera teníamos algunos elementos. Pero a la llegada de López Obrador, bueno, en que por otra parte, acuérdense ustedes que decía las benditas redes sociales, y es una parte importante también dentro de eso, ¿no? El papel que jugaron las redes sociales en toda la difusión de la campaña, del mensaje, del discurso de López Obrador, ¿no? Sin las redes sociales no llega, ¿no? Eso va cambiando, va teniendo una presencia fuerte. La cuestión es que cuando llega, se encuentra precisamente al Estado constituido, con toda una serie de instituciones, en unas características muy específicas. Yo decía, es que para entender lo que está pasando hay que leer El Príncipe de Maquiavelo. Si no tenemos en la mente o en la vista, espero que ya lo hayan leído ustedes, porque luego de repente que llego a dar clases en comunicación, daba clases en comunicación pública, les decía a los alumnos, ¿ya leyeron Maquiavelo? No. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de política si no han leído El Príncipe de Maquiavelo, que es fundamental? Porque Maquiavelo tiene dos enseñanzas. Habla del príncipe y dice, hay dos tipos de príncipe, el príncipe heredero y el nuevo príncipe. El príncipe heredero es el que llega al poder a instancias de delegación, como era el PRI. O sea, había todo un proceso, un regimiento, llegaba, y lo que hace el viejo príncipe, agarra el Estado y lo sigue construyendo y simplemente plantea. El nuevo príncipe no. El nuevo príncipe llega precisamente con la oposición de todo el sistema establecido, de todo el statu quo. Y ahí estamos hablando de los medios, de todo. ¿Sí? Y llega con el impulso del pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a la cuarta transformación, la regeneración de la vida nacional. Esos elementos lingüísticos, simbólicos, discursivos, que aglutinan a la gente y que se convierten en una votación que lo lleva al poder. ¿Y qué tiene que hacer el nuevo príncipe? Destruir todo el andamiaje anterior. Porque si no, no va a poder mandar. Y eso es lo que está haciendo la 4T. La 4T está, si ustedes se fijan, está haciendo un desmantelamiento de todas las instituciones, que por otra parte, al menos desde mi perspectiva, son indefendibles. Yo no voy a defender al INE, porque el INE era una porquería. Yo no voy a defender al INAE. ¿Por qué? Porque no servía para nada. A ver, ahí está la cuestión también. O sea, es un cambio sustantivo que nos obliga a decir, ok, a ver, la reforma judicial, cierto, no voy a votar. Pero cierto, no podemos defender a la Suprema Corte, no podemos defender a un sistema de justicia que el 95% de la gente no tenía procesamiento, que no llevaba a los delitos. Yo no sé si ustedes se enfrentaron alguna vez en algún proceso judicial. A mí una vez me chocaron y jamás tuve la posibilidad de llegar a un acuerdo por las vías judiciales.
O sea, era un asco y sigue siendo o sea, si hay un ámbito corrupto en México, yo decía, era la justicia. Sí, a nivel de jueces. Yo no sé si vieron ustedes la película de Presunto Culpable, donde se ve toda una serie de cuestiones. A ver, y no se necesita hacer demasiado, sino simplemente estamos viendo qué es lo que está haciendo la 4T, demoliendo eso, ¡paz!, sistemáticamente, apuntalando lo que le interesa, que es el soporte popular. Tiene una Secretaría del Bienestar de 22,000 gentes dedicadas únicamente al sostenimiento de la 4T. Y la oposición en México, los partidos que no son de oposición, y lo vemos claramente, el chapulineo que hay, permanentemente, no hay una, vamos, ni siquiera estamos como en España, ¿no? Donde en España sí efectivamente hay unos partidarios, hay un sistema parlamentario, y si tú los ves discutir, y nunca vas a ver que uno del PP chapulinea y se vaya al PSOE, jamás. Y aquí con la mano en la cintura se van del PAN al PRI, al este. O sea, tenemos un sistema de político muy degradado. O sea, yo soy muy escéptico en cuanto a esto. O sea, siento que esto había que cambiarlo, y yo creo que mucha gente veíamos que la 4T era necesidad, era una posibilidad de hacer toda una serie de, no la 4T, López Obrador concretamente, ¿no? Y lo que está haciendo ahorita es un desmantelamiento, ¿no? Y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, de los libros de texto. Esas son cosas importantes. A lo que él habla, la revolución de las conciencias. Yo no sé si ustedes se pusieron, bueno, hemos de haber visto la discusión que hubo sobre los libros, los nuevos libros de texto y toda la inspiración que tiene. No sé si se pusieron a leerlo, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones. En ese sentido, o sea, ¿dónde viene o cuál podría ser el ámbito de la investigación de la comunicación en México, específicamente de la comunicación política? Pues yo creo que hay una cuestión ahí importante, y más bien yo la veo en el sentido de que frente al poder, digamos, la única opción, digamos, honorable que uno podría tener, o mínimamente, es la crítica, ¿sí? O sea, la función de los medios debe de ser una función eminentemente crítica, dentro de un sistema democrático, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que estamos viendo es simplemente la consecuencia del desarrollo de un cambio de régimen, que estamos pasando de un régimen con instituciones más o menos, bueno, con una cierta institucionalidad democrática muy viciada, muy indefendible, a la constitución de una nueva institucionalidad hecha con los pies. O sea, yo decía, sí se necesita hacer un cambio, una cuestión gruesa, pero necesitábamos a un cirujano estético, no un carnicero, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos. Pero eso va, pero la cuestión es que va. ¿Por qué? Porque tiene toda una serie de elementos donde reside su fuerza, y que es en toda esta política de ¿cómo se llama? Por decirlo suavemente, clientelar, ¿sí? De tener ese fortalecimiento, ¿sí? Entonces, ¿para dónde queda el ámbito? Pues la cuestión de la crítica, ¿sí? Pero incluso dentro del campo de la comunicación vemos que en la academia hay gentes, y no son pocas, que creen, bueno, ayer lo platicaba con Oniel, qué lástima que ya se fue. Él piensa que realmente hay una posibilidad y hay un avance con lo que estamos viviendo con la 4T. Sí, ¿sí? Él lo considera. Bueno, esa es la cuestión, eso, ¿no? Entonces, por eso yo digo, yo era convencido, pero la crítica te hace, porque yo creo que esa es digamos,
en el ámbito de la moción política, en el ámbito de del periodismo, en el ámbito de lo que quieras, en el ámbito de la producción académica, si vamos a tocar el tema de las relaciones de poder, tenemos que hacer una crítica, ¿no? Ok, muy bien, Paco. Pues bueno, esta sección del conversatorio lo pauso aquí y me gustaría abrir la conversación. ¿Alguna pregunta en relación a objetos, retrospectiva, si algo? Sí, sí, Gerardo. Ah.